La historia recuerda su nombre como una sinfonía de violencia y poder. Alphonse Gabriel Capone, Scarface, el rey del crimen de Chicago. La prensa amarilla de su época lo elevó a la categoría de leyenda, un arquetipo del gángster estadounidense, con sus trajes de seda costosos, sus puros habanos y su sonrisa desafiante. Pero detrás de la fachada del empresario criminal, del hombre que se paseaba entre la élite de la ciudad como si fuera uno más, se esconde una pregunta mucho más profunda y perturbadora, una que resuena a lo largo de las décadas. ¿Quién maneja realmente los hilos del poder en una sociedad? ¿Son los hombres que elegimos, los que portan banderas de ley y orden? ¿O son sombras, emperadores de reinos ilegales, cuyos decretos se escriben con sangre y sobornos? La verdadera historia de Al Capone no es solo la de un matón que se hizo rico. Es la del hombre que demostró, con brutal eficacia, que el crimen y el Estado no son siempre fuerzas opuestas. A veces son cómplices, a veces son la misma cosa. Y esta es su oscura sinfonía. Bienvenidos a un viaje a las profundidades de la historia oculta. Si os gustan los misterios sin resolver, las conspiraciones que moldearon el mundo y las verdades que se esconden tras la versión oficial, este es vuestro lugar. No olvidéis suscribiros al canal, dejar vuestros comentarios y compartir este episodio con aquellos que, como nosotros, no temen mirar detrás de la cortina. Todo comienza no en los lujosos pasillos de un club nocturno, sino en el frío y la miseria de un barrio de Brooklyn, Nueva York. Nace en 1899, hijo de inmigrantes italianos pobres, Gabriel y Teresina Capone, que llegaron a Estados Unidos con la misma esperanza que millones, la de una vida mejor. Pero la América de principios de siglo era un lugar duro, especialmente para los recién llegados. Alphonse creció en medio de la violencia étnica, la pobreza aplastante y la lucha diaria por la supervivencia. Las calles fueron su aula y su campo de entrenamiento. Fue allí, en las pandillas juveniles como los South Brooklyn Rippers y los 40 Thieves Juniors, donde aprendió las primeras y más cruciales lecciones. La lealtad se exige mediante el miedo, el territorio se defiende con los puños, y el respeto es un sinónimo de terror. Un encuentro brutal en un bar le dejaría una cicatriz que lo marcaría de por vida y le daría su infame apodo. Pero las cicatrices que no se veían, las forjadas en la humillación y la necesidad, fueron las que realmente moldearon al futuro rey. Abandonó la escuela a los 14 años. Trabajó en empleos insignificantes, pero su mente ambiciosa ya vislumbraba un camino mucho más lucrativo en los márgenes de la legalidad. Y fue bajo el ala de otro hombre que entendía el poder de las sombras, Johnny Torrio, donde Al Capone encontraría su destino. Cuando Torrio, un cerebro criminal meticuloso y frío, lo llamó a Chicago en 1919, Al Capone no lo dudó. Chicago era el futuro, una ciudad en ebullición, un caldero de etnias, industrias y corrupción desbocada. Torrio veía en su joven protegido la combinación perfecta de ferocidad animal y astucia callejera. Pero ni siquiera la mente visionaria de Torrio podría haber previsto la tormenta perfecta que estaba a punto de desatarse sobre Estados Unidos. El 17 de enero de 1920, la 18ª enmienda entró en vigor, la ley seca, la prohibición de fabricar, vender o transportar alcohol. Fue el mayor regalo que el gobierno estadounidense le pudo hacer al crimen organizado. De la noche a la mañana, un producto que millones de ciudadanos deseaban fervientemente se volvió ilegal. Y donde hay demanda, siempre habrá oferta. Johnny Torrio y un joven y ambicioso Al Capone vieron la oportunidad no de ser simples contrabandistas, sino de construir un imperio. Comprendieron que no se trataba de vender alcohol, sino de controlar toda la cadena. La fabricación en alambiques ocultos, la importación desde Canadá o el Caribe, la distribución a través de camiones blindados y la venta final en miles de speakeasies, los bares clandestinos que florecieron como hongos después de la lluvia. Capone no era un matón, era un CEO. Su producto era la ilegalidad y su ejército de matones
camioneros y cerveceros eran sus empleados. En apenas unos años, los ingresos eran astronómicos. Se calcula que su organización ganaba más de $100 millones anuales. Una fortuna inimaginable para la época. Pero un imperio construido sobre cimientos tan lucrativos necesita protección. No solo contra rivales, sino contra la ley misma. Y aquí es donde la historia de Al Capone deja de ser la de un criminal común y se convierte en algo mucho más siniestro. Capone no luchó contra el sistema, lo compró. Su mayor invento no fue un nuevo tipo de cerveza, sino una red de corrupción tan vasta y profunda que envolvía a la ciudad de Chicago como una telaraña venenosa. Jueces recibían sobres llenos de efectivo para que los casos se desvanecieran. Los policías, mal pagados y tentados, miraban hacia otro lado por una módica suma semanal, o incluso recibían un porcentaje de las ganancias de los burdeles y las apuestas que supuestamente debían combatir. Políticos, desde concejales hasta altos cargos de la alcaldía, dependían de los fondos y del poder electoral de la mafia para mantenerse en sus posiciones. Y quizás lo más inquietante de todo, agentes federales, aquellos encargados de hacer cumplir la ley seca, often estaban en la nómina de Capone. La oficina del alcalde, los juzgados, las comisarías, todos se convirtieron en extensiones de su organización. Capone se movía con impunidad, daba entrevistas a los periódicos, aparecía en eventos públicos y se codeaba con la alta sociedad. Él no se escondía en las sombras, operaba desde un despacho en el Hotel Lexington. ¿Por qué esconderse cuando se es, para todos los efectos prácticos, intocable? Había creado un estado dentro del estado, con sus propias leyes, su propia economía y su propia justicia. Una justicia que, por supuesto, se administraba con metralletas Thompson, porque el otro pilar de su poder era, inevitablemente, el terror. La corrupción compraba silencio, pero la violencia aseguraba la sumisión. Chicago se convirtió en un campo de batalla, especialmente contra los gangs rivales irlandeses y norteños, como el de Bugs Moran. La lucha por el control de los territorios, las rutas de alcohol y los speakeasies se libró con una ferocidad industrial. Los coches bomba, las emboscadas en plena calle y los ajustes de cuentas se volvieron parte del paisaje sonoro de la ciudad. Pero nada define esta era de sangre como la mañana del 14 de febrero de 1929, el día de San Valentín. En un garaje en North Clark Street, 7 hombres asociados con Bugs Moran fueron alineados contra una pared y masacrados a balazos por 2 hombres vestidos como policías, acompañados por otros 2 civiles. La masacre del día de San Valentín fue un mensaje enviado con la frialdad de un telegrama. La resistencia era inútil. El poder de Capone era absoluto. Aunque nunca fue vinculado directamente con la masacre, convenientemente, estaba en ese momento en Florida, disfrutando del sol. La autoría moral fue suya. Era su forma de gobernar. Un reinado de miedo y acero. Pero, irónicamente, en medio de este baño de sangre, Capone cultivaba otra imagen, la del benefactor, el hombre del pueblo. Y este es uno de los giros más fascinantes y cínicos de la historia. En plena Gran Depresión, cuando el sueño americano se hacía añicos y el gobierno federal parecía incapaz de aliviar el sufrimiento de millones, Al Capone se erigió como una especie de salvador alternativo. Abrió comedores populares que alimentaban a miles de desempleados. Repartía carbón para calentar los hogares en los gélidos inviernos de Chicago. Pagaba facturas médicas de familias pobres y repartía limosnas en la calle. La prensa, siempre ávida de una buena historia, comenzó a tejer el mito del Robin Hood moderno, el gángster que robaba a los ricos, aunque en realidad su imperio se construyó explotando los vicios de ricos y pobres por igual, y daba a los necesitados. Era pura propaganda, por supuesto. Una estrategia calculada para ganarse el favor de las masas, para crear una capa de legitimidad social que le protegiera tanto o más que sus abogados y sus policías corruptos. Funcionó,
Para muchos habitantes de Chicago, Capone no era un monstruo. Era el único que hacía algo tangible por aliviar su miseria. Esta dualidad, el criminal despiadado y el filántropo, le convirtió en una figura casi mitológica, intocable no solo por la ley, sino por la opinión pública. Pero esta aura de invencibilidad iba a atraer la atención de las únicas fuerzas en el país que podían ser más poderosas que él: el gobierno federal de los Estados Unidos y su aparato recaudatorio. Porque la verdadera batalla por el alma de América no se libraba solo en las calles de Chicago. Se libraba en los pasillos del poder en Washington, y aquí es donde las aguas se enturbian y las conspiraciones comienzan a tomar forma. Existía la sospecha generalizada, alimentada por rumores y por algunos destellos de evidencia, de que la influencia de Capone y de la mafia en general iba mucho más allá de sobornar a un alcalde o a un juez local. Se murmuraba sobre conexiones con senadores influyentes, con magnates de la industria, e incluso con figuras dentro de la Casa Blanca. La teoría es que la mafia, con su inmenso capital ilegal y su ejército de hombres leales, se había convertido en una herramienta política invaluable. Necesitabas que los sindicatos se mantuvieran en línea. La mafia podía persuadirlos. ¿Necesitabas asegurar el voto de ciertos distritos en una elección ajustada? La maquinaria electoral de Capone en Chicago podía fabricar miles de papeletas o intimidar a los votantes de la oposición. ¿Necesitabas financiación para una campaña que no podía aparecer en los libros? Los bolsillos de la mafia eran profundos y discretos. A cambio, se esperaba protección, favores legislativos o que las investigaciones federales se desviaran hacia objetivos menos conectados. Era una simbiosis perversa. El gobierno usaba a la mafia para realizar trabajos sucios y mantener el control, y la mafia usaba al gobierno para operar con impunidad. Capone no era un paria, era, en cierto modo, un socio junior en el gran juego del poder estadounidense. Pero todo socio que se vuelve demasiado poderoso, demasiado visible, representa una amenaza. Y Capone había cometido un error imperdonable. Se había vuelto más famoso que los hombres para los que supuestamente trabajaba. Su nombre era sinónimo de anarquía y desafío al Estado. Se había convertido en un problema de relaciones públicas para el establishment, y el establishment decidió que era hora de actuar. Pero había un problema inmenso: ¿cómo atraparlo? Los asesinatos, el contrabando, la extorsión, todos esos crímenes estaban enterrados bajo capas de miedo, de testigos que desaparecían o de pruebas que misteriosamente se extraviaban en los tribunales locales que él controlaba. El fiscal federal Elliot Ness y sus intocables lograron golpear sus fábricas de alcohol y sus cervecerías, pero eran pinchazos en un imperio gigantesco. No era suficiente. La solución vino de una dirección inesperada: el Departamento del Tesoro. Un grupo de agentes, liderados por un contable meticuloso e implacable llamado Frank Wilson, decidió atacar a Capone no donde era fuerte, sino donde era descuidado: en sus finanzas, siguiendo el dinero. La idea era genial en su simpleza. Un hombre que ganaba cientos de millones, que vivía con una opulencia obscena, alegaba no tener ingresos, no declaraba impuestos. El caso ya no sería sobre asesinatos, sino sobre evasión fiscal. Era una jugada maestra, porque mientras podía corromper a los policías que investigaban crímenes violentos, los agentes del Tesoro eran una bestia diferente. Eran contables, no detectives. Su arma era la hoja de cálculo, no la Thompson, y eran mucho más difíciles de comprar. Lentamente, pacientemente, Wilson y su equipo comenzaron a reconstruir la fortuna de Capone. Encontraron libros de contabilidad secretos, testigos dispuestos a hablar de transacciones financieras. Era menos intimidante que hablar de asesinatos. Y un paper trail que, aunque fragmentado, era suficiente. En 1931, Al Capone, el hombre intocable, el rey de Chicago, fue acusado formalmente de evasión de impuestos. La ironía fue brutal.
Caía no por las decenas de muertes que había ordenado, sino por no pagarle al gobierno su parte. Fue condenado a 11 años de prisión. Su condena no fue el final de la historia, sino el comienzo de su transformación final en leyenda. Inicialmente encarcelado en una prisión de Atlanta, pronto fue transferido a la más dura, la más temible, Alcatraz, en la fría bahía de San Francisco, la isla de la Roca. Allí, ningún guardia estaba en su nómina. Ningún favor podía ser comprado. Era solo un recluso más, número 85. Fue en Alcatraz donde la sífilis que había contraído en su juventud comenzó a cobrar su precio final, devastando su mente. Su decadencia fue lenta y humillante. Perdió el contacto con la realidad. Su discurso se volvió incoherente. Su cuerpo se debilitó. Mientras tanto, en Chicago, su imperio se desmoronaba, repartido y disputado por lugartenientes ambiciosos y gangs rivales. Fue liberado en 1939, un hombre acabado, mentalmente inhabilitado, para pasar sus últimos años de manera patética en su mansión de Palm Beach, Florida, cuidado por su familia, hasta que la muerte lo alcanzó en 1947. Pero la pregunta persistió, y con el tiempo, se convirtió en el caldo de cultivo perfecto para las teorías de la conspiración más oscuras. ¿Fue la caída de Al Capone realmente una victoria de la ley? ¿O fue algo más siniestro? La narrativa oficial nos dice que unos valientes agentes federales derrotaron al malvado gángster. Pero las piezas no encajan del todo. ¿Por qué un sistema tan profundamente corrupto, que lo había protegido durante una década, de repente se volvió ineficaz? La teoría conspirativa sugiere que Capone no fue derrotado, fue retirado. Se había vuelto demasiado grande, demasiado visible. Su violencia era ya un escándalo internacional que manchaba la imagen de Estados Unidos. Era un activo que había pasado a ser un pasivo. El pacto tácito entre el poder político y el poder criminal se rompió. El gobierno necesitaba un trofeo, un ejemplo que demostrara que la ley siempre prevalecía. Capone era el chivo expiatorio perfecto. Se eligió la vía fiscal porque era la única que garantizaba una condena. La única que evitaba tener que revelar en un juicio por asesinato las profundas y embarazosas conexiones que el imperio de Capone tenía con jueces, políticos y quizás figuras aún más poderosas. Su encarcelamiento fue un mensaje doble. Para el público, un mensaje de que la justicia existía. Para el mundo del AMPA, un mensaje de que nadie es intocable cuando desobedece a sus amos silenciosos. Su legado, por tanto, no es solo el del gángster arquetípico, sino el de la prueba viviente de que a veces, la línea que separa el crimen organizado del Estado organizado es tan delgada que resulta invisible. Al final, la historia de Al Capone es un espejo oscuro que refleja una verdad incómoda. Nos fuerza a preguntarnos quién es realmente un criminal. ¿Es el hombre que mata por dinero y poder? ¿O son también criminales aquellos que, vestidos con trajes elegantes y sentados en despachos lujosos, permiten que ese hombre opere a cambio de una parte del botín o de un favor oscuro? Capone demostró que el crimen, a una escala suficientemente grande, deja de ser un acto de rebelión contra el sistema para convertirse en una parte integral del mismo. Su sinfonía terminó en silencio y locura, pero la música que compuso, una partitura de corrupción, violencia y poder, todavía resuena hoy. Nos recuerda que las fuerzas que realmente moldean nuestra realidad a menudo no tienen rostro, no tienen alias y operan desde las sombras, donde el crimen y el poder se funden en una sola y inquietante cosa. La pregunta que nos deja es la más perturbadora de todas. ¿Quiénes son los Al Capone de hoy? ¿Y quiénes les están protegiendo?